Hola amigos de YouTube, hoy os voy a enseñar cómo hacer una antena wifi. Ya sabemos que los datos en los barcos son una cosa muy valiosa y aprovecharnos de las wifi de tierra es muy importante. Así que vamos. El material y las herramientas que vamos a necesitar para hacer este vídeo las hemos tenido a bordo. No hemos tenido que comprar nada, así que nos sale totalmente gratis. Necesitamos cable coaxial RG58 como este y un momento que pongo en marcha esta cámara que me la he olvidado. Vale, como decía antes, RG58 como este, y vamos a cortar trozos de 6 centímetros, ¿vale? Como estos, así, ¿se ve? 6 centímetros. En cada trozo de estos es 1 dB de ganancia. Entonces los vamos a ir soldando de una manera determinada, que ahora os voy a enseñar, y vamos a volver a tunear esta antena que ya conocéis todos de otro vídeo. Y de lo que se trata es de sustituir la antena de la recepción, tiene una de recepción y otra de emisión. Vamos a sustituir la antena de recepción, de recepción exactamente, para captar más wifi de la calle. Como nosotros no estamos nunca fondeados, como nosotros no vamos nunca a puerto, lo que necesitamos es rápidamente, cuando llegamos a un sitio, es localizar la wifi para poder tener datos, porque ya sabéis que las compañías se han puesto de acuerdo con el tema de el buen uso, y lo que están haciendo es haciéndonos la puñeta, pero bien, porque con la política del buen uso lo que hacen es dejarnos nuestros contratos que tenemos en nuestros países a la mitad. Bien, lo primero que hacemos es cortar esto así, de esta manera. Vamos a quitarle todo lo que es las mallas. Cortamos. De esta manera, dejamos así y le pelamos aquí. Así. Nosotros vamos a hacer una antena. Hemos cortado aquí, como veis, 16 trozos, o sea que serían 16 dB de ganancia. Una vez que tenemos estos trozos así, lo que vamos a proceder es a estañarlos todos. Vamos a soldarlos. Le vamos a hacer una muesca aquí. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en Milos y nos hemos ido a un fondeo en el cual, muy importante ese detalle, ¿vale? El detalle este que os estoy enseñando ahora, para que el siguiente corte, cuando lo hagamos, voy a hacer dos, para que lo veáis. Estamos en Milos, no sé si habéis visto el vídeo que venimos navegando desde Poros, os lo dejo por aquí arriba, ya sabéis. No encontramos a nadie por la calle, nada, ni un barco navegando,
absolutamente solos vinimos. Entonces, mientras estuvimos en el puerto, en el fondeo, cerca del puerto, que por cierto nos vino a visitar la policía un par de veces para pedirnos documentos, preguntarnos de dónde veníamos, que si habíamos hecho la cuarentena en Grecia. Del año pasado que ya estuvimos aquí, teníamos una wifi de un sitio en tierra, entonces nos llega muy mal, y como queremos guardar nuestros datos, pues al estar un poco lejos no cogemos bien la wifi. Entonces me he decidido hacer esta antena, por si alguno os sirve, ya os diré si funciona. Bien, una vez que tenemos los trozos hechos así, todos los trozos así, muy importante la entrada esa, porque ahí es donde vamos a soldar así, concretamente así, todos los trozos, o sea, vivo con malla y malla con vivo, así, de esta manera. Voy a ir soldándolos todos, los voy a ir preparando, los voy a pasar a cámara rápida, os voy a poner una musiquilla de piano muy entretenida para que no os aburráis. Por cierto, gracias a todos porque ya hemos llegado a los 1000 suscriptores. Nos viene muy bien. Íbamos a hacer una fiesta, pero se nos ha pasado. La haremos a los 2000, así que no dejéis de clicar. Bueno, llevo 4, pero se me ha ocurrido que voy a cambiar la forma de hacerlo. Aunque me quedan un montón, os voy a explicar cómo voy a hacer este. Mira, vamos a hacer igual, le cortamos el centímetro ese, le cortamos el centímetro para la malla. Y cuando ponemos de lateral la malla, le vamos a dejar así. Entonces dejamos unos pelillos y cortamos esto. ¿Veis? Cortamos esto igual. Pero le vamos a dejar así, la malla así, para que luego sea más fácil de soldar y de cortar y de todo. Vamos a dejar así, mucho más sencillo, y así no tenemos que hacerle el corte a la funda. Entonces van a quedar concretamente así. Así. Ya sé que estas antenas las venden, se pueden comprar por, no sé, 150, 200, 250 euros, puedes comprar una antena de estas. Pero creerme que lo que hay dentro de la antena es esto que estoy haciendo. No hay mucha más diferencia. Obviamente será más bonita, más blanca, tendrá sus conectores estupendos y tal. Pero la funcionalidad de la antena y lo que hay dentro es esto. No hay ninguna otra cosa. Porque el tema de las antenas está estudiado desde hace... No hay milagro. La cosa es que, claro, se pueden comprar. Pero ¿a dónde te las mandan? O sea, si es como nosotros que estamos viajando, que no tenemos dirección,
no te las pueden mandar a ningún sitio. Entonces, no solamente es que la puedas comprar, que nosotros no la compraríamos, pero quizás este vídeo para gente que está viajando, que no sabe dónde encontrar las cosas, dónde comprarlas o dónde se las pueden mandar, pues hay que empezar a espabilar con lo que tenemos cerca. Entonces, una vez que estén soldados todos los trocitos estos de cable, lo que vamos a hacer es, ayer nos fuimos paseando por la playa un rato y me encontré este tubo. Es un trozo de tubo de un recogedor. Es importante que sea de plástico, porque si es de aluminio no sirve. Lo leo en los foros, en muchos foros de caravanistas o de foros náuticos. Leo bastantes cosas sobre el tema de los datos cuando sales del país. Y tengo que decir que por lo menos aquí en Europa, los que nos veis desde Sudamérica no lo sé porque desconozco el tema. Pero en Europa por lo menos es absolutamente mentira. O sea, yo por ejemplo tengo 20 gigas contratados en España y voy a decirla con quién, con Yamayá, y yo viviendo en el extranjero a mí me dan 9 gigas de los 20 que tengo contratados. 9. Con lo cual, ¿cuál es el truco? El truco es que si que quien te está vendiendo a ti los datos aquí en otro país, pues son las infraestructuras, las antenas y los bastidores y todos los equipos de ese país, no en el que tú estás pagando. Entonces entre las compañías llegan a acuerdos y el caso es que a ti te dan los gigas que te dan en el país donde estás. Y lo que leo por los foros es que no, lo del roaming, el roaming ya no se paga, y el roaming no sé qué, y el roaming no sé cuánto. Eso solo vale si te vas una semana. No penséis ni por un momento que si te vas mucho tiempo, la compañía que te está dando los datos a ti en otro país te va a respetar el contrato que tú tienes en tu país de origen, porque eso no va así. Entonces los que viajamos nos vemos, no obligados, ¿no? Pero si tenemos la posibilidad de conectarnos a alguna wifi en tierra, tenemos que hacerlo. Vale, y ahora de lo que se trata, una vez que tenemos todos los pedazos preparados, lo que vamos a hacer es soldar vivo con malla y vivo con malla y vivo con malla. Con uno de los conectores de la antena, que es este superconector minúsculo, esto era el cablecito que hay dentro de la antena, esto no es nada más que esto. Vamos a aislar el vivo y la malla y los vamos a soldar la malla con la malla y el vivo con el vivo. Vale, y ahora voy a parar el soldador. Vale. Y ahora cogemos nuestro tubo y vamos a ir metiendo el chorizo que hemos hecho, que es este, lo vamos a ir metiendo en el tubo. Así. Sencillo, ¿eh? De manera que aquí nos quede el conector que vamos a conectar en la placa de la antena. Cuando lo tenga bien preparado, ahora voy a abrir la antena y
y seguimos. A ver qué solución le doy a esto, porque os quiero contar otra cosita antes. Ahora vamos a coger este tapón, es un tapón de una botella de agua, y le vamos a poner silicona caliente, en abundancia, como si la pagara otro. Entonces vamos a ponerle bien de silicona caliente. ¿Por qué? Porque esta antena va a estar en la calle, a la intemperie, y claro que la vamos a intentar corregir, o sea, guardar, pero no siempre es posible. Entonces, en la punta del cable también ponemos silicona. De esa manera lo que hacemos es sellar la parte de arriba, ¿vale? También le hemos puesto al cable para que cuando está tirando hacia abajo todo el cable, que la antena va a estar así, pues que no se vaya hacia abajo, o sea, que se quede sujeta ahí donde está ahora, ¿no? Esa es la cosa, que solo salga de aquí. Y esto es lo que os quiero comentar. Yo lo que voy a hacer es poner esta caja, voy a poner la electrónica de la antena aquí, de manera que esto quede concretamente así, así. Vamos a hacer un agujero, eso va a entrar ahí, vamos a conectar y la antena va a estar aquí. ¿Por qué? Podríamos poner la antena por allí en algún sitio, fija, y luego poner un trozo de coaxial hasta llegar a la electrónica de la antena. Pero por cada metro de cable se pierde un dB. ¿Esto qué quiere decir? Que si la ponemos a 6 o 7 metros y tenemos 7 metros de cable hasta la electrónica, vamos a perder 7 dB. Entonces la antena que hemos hecho de 15 o 18 dB, si ponemos mucho cable se nos va cortando y al final se nos queda una antenita así. Y entonces no tiene sentido, por lo menos para nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo de esta forma. De manera que aprovechemos todos los dBs de la antena que hemos trabajado. Vale, una vez que ya habéis visto que está hecho el agujero, lo que vamos a hacer es, lo primero, poner los anteojos, que no vemos un carajo, y luego sellar por dentro y por fuera la caja. O sea, vamos a echar silicona de esta como si la pagara otro, o sea, en abundancia. Vamos a ir dando la vuelta así. De manera que quede totalmente sellado, porque ya he dicho que esto va a estar en la calle. Vale, como veis en esta placa le hemos soldado un cable por detrás, lo enseño aquí, para en el extremo del cable ponerle una simple clavija. ¿Para qué? Pues para que, ya os he dicho antes, que para no poner el coaxial, no alargar el cable de la antena. De esta manera tenemos el cable de la antena, que es toda esta antena conectada directamente a la placa de la electrónica de la antena. Entonces ahora lo que hacemos es sellarla, meterla en su lugar, con la antena de la emisión pues simplemente pegada por aquí, sin más, y con esta tapa. Así que, como no entra, pues la tengo que cambiar de sitio. Estas son cosas del directo, pero tampoco es que pase mucha cosa. De manera que nuestra antena va a quedar así, es esta, la estáis viendo, como es aquí. Y en el extremo de este cable tendremos una clavija. Entonces todo esto permanecerá en el exterior, será nuestra super antena wifi.
y la enchufaremos a cualquier enchufe de 220 del barco, o cuando haga otro brico que tengo pendiente, de conectarla con un regulador para conectarla directamente a baterías. Pues nada más, quiero deciros dos cosas: que tengo el vídeo del dossier preparado y otro de la Dirección General de la Marina Mercante para la semana que viene, pero ya te digo, no tenemos internet. Así que si este vídeo te ha servido de algo para darte una idea, pues lo mínimo que puedes hacer es suscribirte, que todavía es gratis. Así que pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.